y el interés de cubrir esta conferencia de prensa con un tema de fundamental importancia. Se recordarán que el último día de sesiones del periodo ordinario pasado llegó una minuta de la Cámara de Diputados en referencia a varias modificaciones al Código de Justicia Militar y una ley nueva, un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que no cubrió todo el procedimiento parlamentario. Tal como llegó de la Cámara las minutas, pasaron a la comisión, dictaminaron sin estar en el orden del día, se saltaron la primera lectura y todo fue de manera muy precipitada. Son temas de fondo que tenemos que revisar. Mal haríamos de no señalar que estos códigos son altamente perjudiciales para toda la población civil en nuestro país. Supimos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad a diversos artículos de estos códigos y el reglamento del Senado nos faculta para hacer una herramienta jurídica que se llama amicus curiae, que fue la que presentamos hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser parte coadyuvante con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pueda decretarse la inconstitucionalidad de estas reformas aprobadas sin el procedimiento parlamentario que debieron haber cubierto. El documento tiene dos partes. Una es el objetivo. El objetivo es que se decrete la inconstitucionalidad de los contenidos de estos códigos y el otro es estudiar algunos artículos para demostrar que los códigos son inconstitucionales y que por lo tanto deben desecharse. El nuevo Código Militar de Procedimientos Penales debe de desecharse en su conjunto. Si bien nosotros explicamos en nuestro documento varios de los artículos solo para demostrar la gravedad y la profundidad que tiene el que pase así y no se revise a fondo por la Suprema Corte, que es la única instancia, el único poder del Estado facultado para decretar que una ley es inconstitucional. Por ejemplo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió pues una sentencia que estipula que el fuero militar es estrictamente militar y establece las razones por las cuales podría extenderse este fuero militar hacia el fuero civil. Y las únicas razones por las cuales podría extenderse este fuero militar es de que así lo solicitaran las autoridades civiles, pero las autoridades civiles lo tienen que fundamentar, que documentar y tienen que ser asuntos verdaderamente sustanciales. Y otra razón es de que estemos en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz no puede operar el Código Militar, no puede extenderse hacia el fuero civil. En nuestro país existen 34 fueros, 32 en las entidades federativas, el fuero federal y el fuero militar. Esos son los 34 fueros y cada uno está regulado, cada uno es una jurisdicción que se limita estrictamente. Una entidad federativa no puede traspasar su ámbito a otra entidad federativa, por poner un ejemplo. Es lo mismo, el fuero militar está circunscrito al fuero militar y de ninguna manera puede pasar al ámbito civil. Y otra razón es de que el ámbito civil está por encima del ámbito federal, militar. Es decir, los códigos militares, la jurisdicción militar está por debajo
de la jurisdicción civil. El mando civil está por encima del mando militar. El amicus curiae se divide en estos apartados: el fuero militar y sus alcances, los límites, es decir, la competencia estricta que tienen los militares, y por último, las razones por las cuales se impugnan estos códigos y se solicita que sean declarados inconstitucionales. El artículo 129 de la Constitución establece la función militar y marca la especificidad de las actividades militares y la circunscribe a un ámbito muy restringido de operación estrictamente a los militares. No menciona a ninguna persona civil. Y ello siempre que los militares estén subordinados a los civiles. En tiempos de paz podría solicitarse un mando civil, podría solicitar el apoyo, la coadyuvancia del fuero militar. Luego, está también cuando un militar comete delitos contra un civil, también sale del ámbito militar y tienen que ser juzgados en los juzgados civiles. En el tema de fondo, que es la inconstitucionalidad, nosotros estamos presentando muchos argumentos. Por ejemplo, que extender el ámbito de la jurisdicción militar sobre las personas civiles o mezclar ambos fueros es inconstitucional, y así lo determina tanto el 13 constitucional como el 129. ¿Qué tiene de inconstitucional los códigos? Déjenme dar solo algunos ejemplos. El artículo 38 del Código de Justicia Militar establece que las autoridades militares pueden citar a cualquier persona ante jueces militares, lo cual es una clara extensión del fuero militar hacia el fuero civil, y eso es inconstitucional. Y es, por lo tanto, también una afectación muy grave a los derechos de las personas, pero también a la competencia del fuero civil. Otro artículo, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar, el artículo 49 bis, en su fracción 12ª, brinda facultades a la Policía Ministerial Permanente, que es militar, a que solicite documentación a personas físicas y colectivas. Es decir, que los militares puedan solicitar información y documentación a cualquier civil, a cualquier persona física o moral. Esto vulnera flagrantemente el artículo 129 constitucional, porque rebasa los límites de contacto que debe de tener las personas civiles, tanto colectivas como individuales. Cuando una policía o un policía militar puede solicitar información y documentación a cualquier persona física o colectiva, es indudablemente que se está extendiendo en sus límites constitucionales. La Constitución, en el artículo 16, contiene una cláusula de seguridad jurídica que establece que ninguna persona puede ser molestada en sus bienes ni en su persona. Por lo tanto, no puede ser molestada a menos de que haya un procedimiento, un juicio, y un juez civil ordene a determinada persona brindar información. Pero los militares no tienen ninguna facultad de requerir información, documentación, ni de tocar la puerta de ninguna persona. El Código de Justicia Militar no contempla este mandamiento que no se debe de molestar a las personas. Por otro lado,
es un mandato de una autoridad incompetente. Insisto, un juez militar no tiene competencia en materia civil y por lo tanto es una orden de una autoridad incompetente. Y por otro lado, resulta claramente violatorio, pues, del 13, del 129 y del 16 constitucional. Ahora, un policía, preguntémonos, un policía militar puede tocar nuestra puerta, la puerta de nuestra casa, y solicitarnos información y documentación. La respuesta es obviamente no. Sin embargo, ahora el Código Militar, tal como fue aprobado, sí lo admite. El artículo 81 bis, fracción séptima, está facultando al fiscal general militar para requerir a los concesionarios, permisionarios o comercializadores de los servicios de telecomunicaciones a ubicar geográficamente en tiempo real los dispositivos relacionados a determinadas personas que determinen los militares. Bueno, esto es, el documento no dice claramente fuero civil. Si dijera fuero civil, sí, porque eso ya se admitió en el Código de Procedimientos Penales, pero hablar del Código Militar es evidentemente una violación constitucional. Por un lado, no refiere expresamente que este tipo de autorizaciones, de requerirle a los concesionarios la geolocalización de un dispositivo de una determinada persona, no le compete al fiscal militar, eso le compete al fiscal general de la República. Y por otro lado, la fracción séptima no delimita claramente cuál es la autoridad competente, por lo tanto, queda abierta, queda pues sujeta a que lo pueda hacer los militares, y tampoco determina que ninguna persona puede ser molestada en sus bienes. Un teléfono celular es un bien de una persona y por lo tanto no puede ser molestada esa persona en sus bienes. Están trastocando su privacidad, se vulnera sus derechos y se viola el fuero civil. Por otro lado, pues el artículo 83, fracción 13ª, está permitiendo, en el artículo 83 del Código de Justicia Militar, no especifica cuáles son los requisitos para poder requerir a los concesionarios de telecomunicaciones, por ejemplo, una información sin límite. O sea, se dan unas facultades extraordinarias a los militares para requerir a los concesionarios de telecomunicaciones y de radiodifusión, y los involucra en un asunto de militares que no tienen nada que ver las empresas de radiodifusión o de telecomunicaciones. Involucrar a estos concesionarios viola los artículos 13 y 129 de la Constitución, toda vez que ellos son civiles, toda vez que las empresas de telecomunicaciones y de radiodifusión son civiles, no son militares. Y así puedo seguirme. Es un documento muy amplio. Les estamos dando a ustedes un extracto donde estamos explicando cada artículo que estamos cuestionando, no por decir solo estos artículos son los inconstitucionales, sino que estamos extrayendo los ejemplos ostensiblemente violatorios de la Constitución para hacerlos sensibles de la gravedad que tiene el contenido de estos códigos. Y de ahí que hayamos acudido a la Suprema Corte de Justicia para que revise con prontitud, con celeridad, es decir, como una de sus prioridades más inmediatas, la revisión del recurso de inconstitucionalidad que
interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, yo lo sintetizo así. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, estoy para servirles. La primera pregunta sería de Berta Becerra, del Sol de Tlaxcala. No, yo soy de México. Perdón, es que estoy pensando en el lugar de origen de Tlaxcala, el Sol de México. También del Sol de Tlaxcala y de otros 50 soles, pero ahorita soy del Sol de México. No. De todo el país. Senadora, ¿cuál es la trascendencia de esto y la gravedad de esto? Porque sí recordamos esa noche cuando llegaron de la colegisladora estas minutas, ¿no? Entonces, es muy grave porque de hecho quisiera que usted nos hiciera el favor de decir, es una intromisión totalmente de las fuerzas militares en la sociedad civil, por un lado. O sea, ¿cuál es la trascendencia, el riesgo tan grande que es con esto? ¿Qué es volver a la época del militarismo? ¿Qué nos representa? Sí, y después le podría hacer, cuando termine este tema, ¿le podría preguntar sobre otros temas? Sí, claro. Sí, muchas gracias. En efecto, es de extrema gravedad, porque en una dictadura mandan los militares, pero en una democracia manda el poder civil. El poder civil está por encima del poder militar, y el poder militar está circunscrito, y lo dice claramente el artículo 13 y sobre todo el 129 de la Constitución, está circunscrito a los militares. Y los militares, el fuero militar, no puede traspasar su propio fuero, no puede meterse en el ámbito civil. Eso es una violación constitucional. Ya lo decía yo, hay reglas dictadas por la Corte, bajo qué supuestos podría haber alguna excepción en tiempos de guerra o cuando la autoridad civil solicite la coadyuvancia de los militares para acciones específicas bajo el mando civil y con razones fundamentadas, públicas y por escrito. O sea, son muchos los requisitos que tiene para poder traspasar el fuero militar. Y estos códigos, lamentablemente, le dan manga ancha, le dan apertura total a la actuación militar, incluido el fuero civil, lo cual es verdaderamente grave porque afecta a la totalidad de las personas, a todos. Aquí no hay, bueno, están tocando hasta los dueños de los medios de comunicación, a todos, ya estamos sometidos a los militares, y eso es propio de unas dictaduras, no de una democracia. La profundidad a la que llegan estos códigos es mucha, por eso se tiene que decretar la inconstitucionalidad de los documentos. Se entregó un documento inicial a reserva de que cuando esté todo el grupo parlamentario podamos ir como grupo. El coordinador desde luego está enterado, tiene el documento y todos los senadores le están haciendo pues algunos agregados tal vez o pueden asumirlo como tal. Insisto, este es un extracto el que le estamos entregando a ustedes. La siguiente pregunta es de Andrea Becerril, de la jornada. Senadora, yo quisiera preguntarle si usted ya habló con alguien de la Suprema Corte y si no hay el riesgo de que desde la presidencia se intente parar este proceso que la CNDH inició. Y quisiera también preguntarle sobre otro tema, creo que ya no hay más preguntas sobre esto. Pues sí, bueno, si no, al final yo le quiero preguntar otro tema. El presidente de la República debería de ser el más interesado en que se apruebe la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque justamente están violando las facultades del fuero civil, que entre otros es del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial Civil. Está metiéndose en facultades que son propias del presidente de la República. Por lo tanto, él debería de ser el principal interesado. Si no lo hace, entonces pensaríamos
que lo están sometiendo los militares. Y en un ambiente de tanta hostilidad, de tanta violencia, de penetración del narcotráfico hacia todos los ámbitos, estaríamos pensando entonces que los militares, a raíz de que se les permite estar en facultades de seguridad pública, se están tomando más allá facultades que les constriñe la Constitución. Sobre este mismo tema le pregunta Gerardo Segura de Azteca. Sí. Algo muy breve, senadora. ¿Qué va a pasar si, digamos, no hay una resolución congruente a la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué acciones tomar ante tal vez una negativa, alguna modificación a este Código Militar? Estamos haciendo todo lo necesario para que el pueblo de México se entere, que hagamos valer los derechos humanos que tenemos las personas, que hagamos valer los 34 fueros que establece nuestra Constitución y que no permitamos la violación a la Carta Magna. Yo tengo plena confianza de que en cuanto llegue el documento a la Suprema Corte, al Pleno de la Corte, el Pleno de la Corte lo decretará inconstitucional. No me queda la menor duda, no solo por el estudio que ya hicieron los expertos y los abogados, sino porque uno, yo no soy abogada, de leerlo es, digamos, ostensiblemente violatorio de nuestros derechos. Qué bueno, y felicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haya podido hacer lo que nosotros no pudimos hacer por falta de votos aquí en el Senado, que lo haya hecho la Comisión Nacional. Está en su papel, está en sus facultades y nos está defendiendo a todos y está defendiendo que se respeten los 34 fueros que tiene nuestra Constitución. Claudia Salazar, del Grupo Reforma. Buenas tardes, senadora. No cabe ningún criterio de los que se argumentaron en la tribuna de que es exclusivamente el fuero militar y que está muy delimitada la acción de castrense en la actuación o en la aplicación del código. O sea, aunque sean cuestiones del ámbito civil, o como mencionaba este ejemplo de los concesionarios, solamente aplica para las cuestiones castrenses, para los delitos militares, no, solamente para eso aplican, o sea que no va más allá de su ámbito. Ese es el argumento que reiteradamente se escuchó tanto en el PRI, bueno, lo que yo recuerdo que estuve en diputados, que ese era el argumento, y que acusaban que se quería confundir a la ciudadanía con este argumento de la izquierda de que se estaban violando derechos humanos. Ese fue su único argumento, pero que no pudieron demostrar. Por eso les estamos entregando a ustedes textualmente la redacción de tales artículos y la argumentación de cómo no se circunscribe a el ámbito militar. Hay muchas frases, dice, la jurisdicción militar puede citar a cualquier persona. Bueno, eso es obvio, que está invadiendo el fuero civil. ¿Puede un militar, una autoridad castrense, llegar a mi domicilio y obligarme a comparecer ante un tribunal militar? Lo permite el nuevo Código de Procedimientos Militares. Entonces, esto es sumamente grave, pero se demuestra en el propio documento con la redacción textual. En el caso de los senadores, que es lo que yo viví, los senadores, senadoras del PRI, del PAN, no tuvieron tiempo de leerlo. No tuvieron tiempo de leerlo. Llegó, y tal como llegó, lo tuvimos todos, y los que pudimos leer rápido, o los que nos desvelamos para poder argumentar, se pudo decir algo, pero ni ellos lo leyeron. Entonces leyeron unas tarjetas o un cliché, pero es claramente una invasión de jurisdicciones,
se traspasa del ámbito militar, se traspasa al ámbito civil, y esto no lo debemos permitir nadie. ¿Es un paso a la militarización? Es un paso a la militarización. De por sí el país se viene militarizando desde que Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico. El país se ha venido militarizando, pero ahora legalizar esa militarización y que el fuero militar esté por encima del fuero civil me parece terrible, me parece aberrante, me parece muy grave, y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para evitar este daño al país. ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta sobre el tema? Si no, para que pasemos con la autorización de la senadora a otro tema. Entonces, Pepita Becerra. Sí, adelante. Del Sol de México. Gracias. Senadora, pues son dos temas: la repercusión en la política fiscal de la decisión de los empresarios de declararse en base cero, ¿no?, en sus declaraciones fiscales, por un lado. Y ya ve que dijo el SAT que pues les advirtió que no lo deben de hacer, por un lado. Por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía, senadora, creo que usted lo debe de saber, pretende bajarle el octanaje a las gasolinas. Entonces, ¿esto pues qué va a significar? Pues mayor contaminación y un grave daño a la salud, ¿no? Y toda la implicación fiscal que usted ya nos ha hecho el favor de explicarnos sobre los aumentos de las gasolinas. Y si fuera posible, una tercera, ¿recuerda usted que entre otras de las cosas que dijo Donald Trump fue que de llegar a la presidencia, Estados Unidos se saldría de la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué implicaciones en esta economía global tendría para nuestro país? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero, de los empresarios, nadie, y mucho menos ellos que han criticado tanto, puede estar al margen de la ley. Todos estamos obligados a pagar los impuestos que nos corresponden conforme a la ley, y ellos también. Pero a quien menos le queda solicitar y amenazar es a los empresarios, porque los empresarios, y hablo de las cúpulas, aquí hay que distinguir entre los pequeños y medianos empresarios, que son víctimas, como todos los contribuyentes, de que llega el cobro y no hay posibilidad de no pagar. Estamos hablando de las cúpulas empresariales que tienen derecho de picaporte con el secretario de Hacienda y pueden negociar los llamados acuerdos administrativos de facilidades fiscales, en los cuales a ellos a veces se les dan muchos privilegios de carácter fiscal, se les exenta de varios pagos, en un acuerdo de negociación elitista, cupular. Entonces ellos son los menos autorizados para amenazar al gobierno de no pagar impuestos. Qué bueno que la autoridad, qué bueno que el SAT ya dijo que tiene el SAT facultades para requerir el pago de los impuestos a todo aquel que deba de pagarlos y en el monto en que deba de cobrarse. Por otro lado, todo el tema de las gasolinas es muy grave, es muy amplio, pero agregarle, porque ayer ya ustedes han hablado mucho de el fracaso en todo caso el gran engaño y el gran fracaso de la reforma energética, que nos traería como casi único beneficio el bajar de precio la luz y las gasolinas, y ahora suben de precio. Agregar a eso que la fórmula a través de la cual se determina el precio de las gasolinas es muy tramposa por parte de la Secretaría de Hacienda, porque toma como precios de referencia los más altos del 2015 y no el promedio de los 3 últimos meses, que es como marca la ley, de tal manera que está tomando un precio de referencia alto. Luego le suma los costos y para colmo le aplica un impuesto especial sobre producción y servicios fijo, de tal manera que suban o bajen los precios de los combustibles. La Secretaría de Hacienda lo único que le interesa es la recaudación de su impuesto y ya es de carácter fijo.
De tal manera que la Secretaría de Hacienda está viendo solamente como meramente recaudatoria la política tarifaria de los combustibles. Pero lo más grave es la liberalización del mercado que está decretada desde abril pasado. Al liberalizar el mercado de las gasolinas, quiere decir que cualquiera puede importar y cualquiera puede comercializar las gasolinas. Y se nos dice que entre más oferta haya, más oferentes distintos, habrá precios bajos y precios altos, y que el público acudirá a aquel que le dé una gasolina más barata. Falso, porque lo que está dándose, para empezar, es la conformación de un oligopolio, y los oligopolios y los monopolios determinan el precio. Antes había un monopolio del Estado, que es Pemex, Secretaría de Hacienda, pero al menos un monopolio del Estado cubre criterios de país, cubre criterios de nación. Un criterio de un oligopolio o de un monopolio es criterio de la máxima ganancia. Entonces se avecina, sin duda alguna, con la apertura del mercado y la liberalización de los precios prevista para 2018, se avecina un crecimiento desproporcionado de precios de los combustibles, tanto por los distribuidores y comercializadores, porque ya van a ser los únicos, dado que a Pemex se le prohíbe vender sus gasolinas a precios más altos que a como esté el costo de importación de la gasolina. O sea, tiene que darla muy barata a los particulares. Pero es todo un tema. Y reducir el octanaje es reducir la calidad de las gasolinas. Tal vez estén pensando hacer una gasolina más corriente, más barata, y en todo caso que pague el medio ambiente las consecuencias. Me parece que las autoridades de la Secretaría de Energía están dando palos de ciego y que no están cumpliendo con todos los compromisos que ellos hicieron al público de aprobarse la reforma energética. Pues Trump, como dice una cosa, dice otra, y habla de rechazar la política que ha seguido Estados Unidos en materia comercial, sobre todo. Yo la he cuestionado mucho también, pero me iría más que por Trump, por las declaraciones y los artículos que ha escrito Sanders, porque me parece una persona más serena, más estudiada, y me parece que está hablando con mucho razonamiento. Sanders está diciendo que Estados Unidos no se está beneficiando del modelo económico neoliberal, que los únicos que se benefician de este modelo son las grandes corporativos transnacionales y las oligarquías de su país, y que habla en su último artículo que ya hay 49 millones en algún nivel de pobreza en Estados Unidos, lo cual es una cifra que si no viniera de Sanders yo pondría en duda. Pero viniendo de Sanders, que es un hombre estudiado, estudioso, serio, profesional, hay que estudiar esto, y yo suscribo lo que dice Sanders. En realidad, el consenso de Washington se creó por los grandes corporativos transnacionales y por las élites del país. Y también el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que también lo está cuestionando Sanders y que ya está por revisarse, también lo ha dicho Hillary Clinton. Es interesantísimo lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, porque nos compete directamente decir: en México necesitamos revisar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque ha venido a perjudicar varias áreas industriales de nuestro país y debe de revisarse. Ahorita ese debate se está dando en Estados Unidos, y qué bueno que se esté dando. Ya no es la Biblia que no se puede revisar,
es un tratado como otro y puede revisarse. Lo vamos a revisar, vamos a entrar a fondo al análisis de todo el Telecán, a propósito de que quieran aprobar el Tratado Transpacífico, que es un complemento, y era justamente porque se veía inamovible el Telecán, y como lo veían inamovible, pues entonces hágase otro que sea complementario. Pero si ya se va a revisar el Telecán, a lo mejor ya no tiene ningún caso el TPP. Quisiera pedirle un comentario o qué opinión tiene usted sobre este hecho de que justo cuando la Secretaría de Gobernación estaba o está a punto de llegar a acuerdos con la CENTE, de repente aparecen ahí los empresarios amagando con no pagar impuestos y con dejar de invertir 50,000 millones que quién sabe de dónde los pensarían sacar, porque parece que nunca han invertido esa cantidad. Eso le quiero preguntar, ¿qué opina usted de eso? ¿Quién estaría detrás de una estrategia así para echar abajo lo que el secretario de Gobernación ya estaba logrando? La información que nosotros tenemos es de que en la Secretaría de Gobernación se ha podido avanzar mucho en llegar a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que a la brevedad se termine este conflicto y pueda pues levantarse los plantones y regresarse todos a sus estados e iniciar el ciclo educativo que ya comienza a finales de agosto de este mes. Esa es la información, creo que debe de darnos mucho gusto a todos de que se esté llegando a un acuerdo. Creo que todos debemos de poner un granito para la estabilidad del país, que no está para bollos, y siempre, en efecto, hay alguien que quiere poner o evitar que el país se estabilice, se lleguen a acuerdos y las cosas se resuelvan por la vía pacífica. Siempre hay quien quiere presionar para regresiones autoritarias, para salidas de fuerza pública, en lugar del diálogo, en lugar de la razón y en lugar de la búsqueda de acuerdos comunes. Por lo pronto, nuestro grupo parlamentario, el PRD, en el Senado de la República, que vamos a convocar a nuestra plenaria, es un tema que vamos a discutir a profundidad, es uno de los temas prioritarios en nuestra agenda y queremos invitar a la CENTE a platicar de toda la reforma educativa, no solo una parte, toda. Si bien, y nosotros consideramos que este diálogo con ellos puede servir, nosotros queremos servir de plataforma para que se vea que hay muy buena voluntad de ambas partes para intentar el acuerdo. Y luego entonces que le cerremos el paso a las voces autoritarias que quieren impedir una salida negociada y dialogada con los maestros democráticos. Sí, senadora, en relación a este mismo tema, pues ayer vinieron algunos empresarios, pues no empresarios grandes, o sea, de gran respaldo económico, vinieron de Oaxaca, de Oaxaca, y hablaron de todo lo que se está ocasionando, ¿no? Por los bloqueos. Y bueno, dicen ellos que ya no aguantan más, o sea, se han caído las ventas hasta 70% a los comercios, han cerrado ya varias empresas. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Porque ayer dijeron que hay omisión del gobierno, ¿no? Dicen que las cosas se podrían poner peor en Oaxaca, Chiapas y Guerrero en los próximos meses. Entonces parece como que no hay una atención debida del gobierno federal a este problema. La pregunta es, ¿cómo calificaría usted la acción de gobernación? Pues habla de omisión y realmente las cosas se pueden poner peores y la gente de ahí está sufriendo las consecuencias, no son los grandes empresarios. Además vinieron a decir que por qué se aplica la ley, se les quiere aplicar la ley a ellos y a la gente que está haciendo plantones y demás, pues finalmente no se les aplica la ley. O sea, la ley para unos y para otros no, y hay que permitir también este endurecimiento del SAT ante ellos. Bueno, es una pregunta, ¿por qué si la ley para unos y para otros no? Ya en otras cuestiones, si usted me lo permite, ya vimos que las fotomultas aquí habían sido también objeto de muchos abusos. En el Estado de México ya se echaron para atrás estas fotomultas.
¿Debería pasar lo mismo aquí en la Ciudad de México? Y la otra cuestión, se aprobó un punto de acuerdo para solicitar al jefe de gobierno que se regulen ya las marchas y plantones en la sesión pasada, la permanente. ¿Estaría de acuerdo con eso? Gracias, senador. Bueno, primero, los empresarios también hacen plantones y también hacen sus manifestaciones y también hacen negociaciones con el gobierno. Y a ellos no se les ha reprimido, a ellos no se les ha, o sea, a ellos se les ha respetado su derecho constitucional a la libre manifestación, a la libre expresión en la vía pública. ¿Por qué no aceptar lo de los maestros, en primer lugar? Segundo, ¿qué es primero? Porque si no hubiera habido una reforma educativa inconsulta con quienes forman parte del proceso educativo, del proceso enseñanza-aprendizaje, pues no estuviéramos hablando de este tema nunca. Desde siempre se dijo, una reforma educativa se discute, se analiza y se consulta con quienes forman parte de todo este proceso. No se hizo, lo advertimos en su momento y las consecuencias están a la vista. Pero la pregunta es, ¿cómo tenemos que ser rehenes de ese conflicto? Sobre todo, bueno, las sociedades en Oaxaca, Chiapas… Que se resuelva, yo creo… Son poblaciones también de donde hay más pobreza, ¿no? Son los que están padeciendo más las consecuencias. Mire, cuando ha habido plantones en otras ocasiones, lo que han hecho los empresarios es negociar, presionar para negociar que les den recursos. Y ya hoy el secretario de Economía determinó que va a valorar las pérdidas de cada uno y de que los empresarios no van a perder ni un peso, que se les va a dar un subsidio y tal vez sea esa la motivación de las quejas empresariales. Lo que debemos nosotros insistir es que a la brevedad se resuelva el conflicto magisterial y se regresen a organizar las escuelas del siguiente ciclo. Creo que eso es el llamado que nosotros debemos hacer. En relación a las fotomultas, a mí me parece que en efecto deberían de dar marcha atrás a estas fotomultas porque no le gustaron a la gente. Y en la Ciudad de México debe de consultarse a la población y creo que tampoco está arrojando unas cantidades importantes de ingresos como para no prescindir de las fotomultas. Y en relación a la regulación de las marchas, el propio jefe de gobierno del Distrito Federal ha comentado que no tiene ninguna propuesta en materia de ley, porque eso implica un cambio constitucional que le confiere facultades solo al gobierno federal o al propio poder legislativo. Dolores, preguntarle en relación al conflicto magisterial, los empresarios están argumentando la omisión del gobierno para poder solucionar el conflicto y la afectación de la economía local por estos bloqueos. Ya obtuvieron un primer aceptación de un juicio de amparo, de un procedimiento de amparo, que les están dando eventualmente algo de razón en cuanto a la omisión del gobierno. Lo que preguntaba también Gerardo era hasta qué grado ha sido la omisión de gobernación, o sea, sí está negociando, pero también está cediendo a todas las peticiones de los maestros para devolverles otra vez los pagos, para otra vez aceptar que no sean retirados de las plazas, para volverles a pagar a los que estaban comisionados, o sea, están cediendo a peticiones más otra vez de tipo económicas que del modelo educativo, o el modelo educativo parece ser que fue lo que quedó en segundo plano y lo que querían los maestros era dinero, simplemente dinero, seguir teniendo el dinero que antes tenían. Esa es una pregunta, ¿cómo la omisión de un gobierno que está como atrapado entre el magisterio y los empresarios? Y sobre Duarte, ahora viene una nota en Reforma sobre nuevas propiedades que estaría adquiriendo en Estados Unidos y él en respuesta está denunciando a Yunes también por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ya directamente en la PGR.
¿Qué visión tiene, senadora, sobre este conflicto entre Yunes y Duarte? Y todavía faltan 4 meses para que pudiera eventualmente asumir Duarte, digo Yunes. Sí, bueno, sí ha habido una gran omisión del gobierno federal en relación al tema educativo, pero es no haber consultado a los maestros. Esa fue la grave omisión. De no haber ocurrido esa grave omisión, el conflicto no hubiera existido. Segundo, le puedo asegurar que estos privilegios y cosas, dinero, como usted dice, los pagos, que aplica para el CENTE, todavía están. Dijeron que se iban a desaparecer, quitando el Bester Gordillo, pero todavía están. No para la CENTE. Pero le puedo asegurar que lo que se está defendiendo en este momento por parte de la CENTE son varias cosas, ellos lo han mencionado, la reforma educativa en su conjunto, pero principalmente defender su fuente de trabajo. La ley del servicio profesional docente es una ley, pero las leyes no se aplican retroactivamente. Los maestros fueron contratados con base en un contrato colectivo de trabajo y ahora quieren hacer nulo ese contrato y aplicar una ley posterior a la vigencia de ese contrato. Eso es completamente ilegal, eso es completamente inconstitucional. Si yo fui contratada por 3 años, por 6 años, pues no puede venir una ley que me destituya, porque yo fui para 6 años o 3 años, igual ellos. O sea, si tienen un contrato que les da determinadas prestaciones, por ejemplo, tener carrera magisterial considerada dentro del sueldo base, ¿por qué ahora se les separa la carrera magisterial del sueldo base? Pues para que los aguinaldos, las prestaciones sean solo sobre la base del sueldo base, que es mínimo, mínimo, mínimo. Lo que ganan los profesores, los que más ganan, son 15,000, 18,000 pesos, pero es todo lo que tienen y lo van a defender con la vida si es posible. Y yo en su lugar haría exactamente lo mismo. Lo de Duarte, estas propiedades que se encuentran todos los días en Estados Unidos, sino de un personaje, de otro, son del conocimiento de las autoridades mexicanas. Y yo diría, debe de procederse de inmediato, antes de que se fugue Duarte, debe de acelerarse el procedimiento judicial en su contra para que una vez que carezca de fuero pueda rendir cuentas ante la autoridad judicial y ver dónde quedó todo el presupuesto público, porque no se ve aplicado en Veracruz. A lo mejor está aplicado en estas propiedades en Estados Unidos, porque si uno va a Veracruz, Veracruz es un estado degradado, empobrecido, olvidado, sin recursos. Cuando uno ve lo que les entregan cada año a los gobernadores, es demasiado el dinero que está perdido. Ha de estar aplicado en estas propiedades, tiene que investigarse, tiene que irse a fondo, pero no esperarse, sino actuar de inmediato para que una vez terminado su encargo, porque ahorita tiene fuero, pueda rendir cuentas a las autoridades. Por cierto, el PRD en su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario, tenemos un catálogo de asuntos, entre otros es suprimir de una vez por todas el fuero, en todos, que no exista el fuero en México, para que, por ejemplo, casos como los de Duarte o Borges puedan comparecer ante las autoridades y no se escuden en el fuero para no rendir cuentas. Entonces, desaparecer el fuero. Y la otra es que
pueda ser delito penal el venir a rendir protesta bajo protesta de decir la verdad y mientan. Porque hay muchos funcionarios que vienen, rinden bajo protesta de decir verdad y resulta que mienten. Que eso sea considerado un delito grave y no tengan escapatoria. A ver si así se van componiendo las comparecencias y no sea pues simplemente un pasaje, una pasarela, una visita que hagan y pueden mentir impunemente y no pasa absolutamente nada, entre muchas otras cosas que vamos a meter en nuestra agenda. Dos cosas. Primero, hablabas ahorita de omisión del gobierno federal por no consultar a los maestros, pero en el Poder Legislativo se aprobó la reforma educativa. Entonces, también, ¿por qué los legisladores no consultaron a los maestros para aprobar esa reforma legislativa? No sé si eso se llama omisión también o algún error ahí. Y la otra, en torno a las gasolinas. El PAN está proponiendo que se reduzcan impuestos como el IEPS, y eso ayudaría a que exactamente las costaran menos. Si ustedes apoyarían o se sumarían a ese tipo de propuestas. Bueno, la reforma educativa ni siquiera se discutió en el Poder Legislativo, lamentablemente. Eso se acordó en el Pacto por México, fuera del ámbito legislativo, y era una de nuestras grandes protestas, de nuestra gran indignación, que las leyes se estuvieran haciendo por gente que no era legisladora, en domicilios particulares y no en el Congreso de la Unión. Ahí está la razón de por qué las cosas salen mal al gobierno federal. Lo que mal empieza, mal acaba. La hicieron mal esta ley, aquí solamente pues eran los levantadedos, punto. Nosotros lo dijimos y señalamos por qué estábamos votando en contra de esta reforma. Y nosotros tenemos la autoridad para decir, criticamos desde el procedimiento hasta el contenido y advertimos las consecuencias de aprobar una reforma educativa como la aprobada. Y si se trata de bajar impuestos, yo estaría a favor. Estamos ya muy presionados, todos, de pagar muchos impuestos por todo. Nos cobran por todo. Impuestos. Entonces, si se trata de aligerar cargas fiscales, cualquiera que ésta sea, yo estaría de acuerdo. Ahora, el precio de la gasolina no va a bajar solo porque baje el IEPS, lamentablemente, porque ahora el precio de la gasolina ya no la va a poner en cuanto se libere el precio de la gasolina a partir del 2018. Ahorita se liberó el mercado y a partir del 2018 se libera el precio. Luego entonces el precio lo va a fijar los particulares, ya no la Secretaría de Hacienda. Entonces, aunque bajen o suban los impuestos, el precio lo van a poner los particulares. Y va a ser pues como todo lo que nos venden, pues a la máxima ganancia, a la lógica de la máxima ganancia. Aligerar impuestos es sano desde el punto de vista de la economía familiar, pero también es sano desde el punto de vista económico, porque eso permitiría mayores ingresos para fortalecer un poco al mercado interno y poder pues darle algún dinamismo a la economía mexicana. Muchas gracias, muchísimas gracias.